Muy bien, vamos a empezar. Como les decía, esta es una charla para cuidadores, ¿sí? Sobre primeros auxilios. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta charla para ustedes? Es saber que cuando actuamos rápido, ¿sí? ¿Por qué nos da herramientas esto? Porque muchas veces el actuar rápido hace que podamos salvar vidas, ¿sí? Entonces, claramente que no es algo menor. Y como siempre digo, no solo es importante saber qué hacer, sino también hay momentos en donde necesitamos saber qué no tenemos que hacer. ¿No se ve la pantalla? A ver, Sí, vamos a yo ver. te veo perfecto. Ah, yo te veo a vos, pantalla tuya no. Claro, Ah, exacto. ay, Hasta ahí sí, chicos. por eso yo pregunté antes si estaba presentando. Perdón, doctora. No, no pasa nada, gracias por avisarme. A ver, a ver, a ver. No quise interrumpir, por eso lo escribí en el chat. No, está muy bien. Pensé que estaba... A ver. eh, ¿Ahí sí? Perfecto, ahí se ve Ahí bien. se ve. Esperen que acomodo porque ahora me quedo de todo. Acá estamos. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, muy bien. Bueno, esa era la presentación. Ahí estamos. Muy bien, gracias por avisarme. Entonces, esto es lo que les decía, el objetivo es que ustedes tengan herramientas, ¿no es cierto?, para poder saber qué cosas tenemos que hacer o qué cosas nos pueden ayudar en algunas situaciones, no solo saber qué hacer, sino en muchos momentos tenemos que saber que hay cosas que podemos aumentar el daño, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, muchas veces lo que nos planteamos es si realmente son accidentes o no. Para que se produzca una situación de lesión, tenemos una situación habitual, ¿no es cierto?, de la vida diaria, en donde puede haber una causa interna, ¿sí?, alguna cuestión que predisponga a esa persona a sufrir esa lesión, y además una causa externa, ¿sí? Yo puedo venir distraída mirando mi teléfono y hay una escalera que no la vi, entonces esa sería una causa externa para que yo tenga una lesión, un traumatismo, una caída. Entonces, en este caso, nos preguntamos en realidad si realmente es un accidente o no. ¿Por qué? Porque decimos que en realidad en un accidente hay cosas que no deberían poder ser prevenibles, ¿sí? Entonces, en toda situación en donde yo puedo prevenir esto, ahí hablamos de lesiones. No es un accidente, no es un acto fortuito, sino que hay una lesión, ¿no es cierto? Una lesión, obviamente que la mayoría de las veces son no intencionales. Yo no tengo la intención de lastimar a otro, pero a veces puede darse por cómo está acondicionado el ambiente, por ejemplo. Entonces, nuestro objetivo es disminuir la vulnerabilidad de esa situación y disminuir lo que es el peligro del ambiente, ¿no? Entonces, acá aparece lo que es la palabra prevención, que van a ver que lo voy a estar nombrando un montón de veces, porque para nosotros es algo en donde podemos apuntar. Esperen, ¿por qué veo? Bueno, esa pantalla no sé por qué me aparece. Muy bien. Entonces, ante una situación de lesión, ¿cuáles son nuestros objetivos? Por un lado, conservar la vida, ¿no es cierto? Eso es como el objetivo primordial, siempre va a ser el objetivo máximo. También, cuando estamos atendiendo a una persona que ha sufrido un tipo de lesión, evitar complicaciones, ¿sí?, de esa lesión y además ayudar a su recuperación. ¿Ustedes me ven a mí hablando? Sí, 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 perfecto. No sé por qué no me veo yo, pero no importa. Muy bien, seguimos. Entonces, lo que les decía es cómo actuar. Primero tengo que evaluar los riesgos de la escena, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos casos puntuales que nos van a ayudar a saber de qué estoy hablando concretamente, pero digo, evaluar, digamos, en qué situación está esa persona que ha tenido una lesión o un tipo de daño, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay un incendio, yo tengo que evaluar si en esa escena, si en ese lugar yo puedo socorrer a la persona
o es más peligroso, tanto para mí, que vendría a ser el socorrista, y para esa persona, quedarnos en ese lugar, porque puedo inhalar humo, porque se puede caer alguna estructura de ese lugar. Entonces, en esa situación, tengo que poder evaluar el riesgo de la escena, ¿no es cierto? Después, evaluar el estado de la víctima, una evaluación rápida del estado de la víctima, que ahora la vamos a ver cómo hacemos como a grandes rasgos, con una mirada, con un pantallazo, yo ya puedo evaluar en qué situación está esa persona. De acuerdo a esa evaluación inicial, yo voy a activar lo que es el sistema de emergencia, ¿sí? Muchas veces no lo hago yo personalmente, sino que le digo a mi compañero, fulanito, llama a la ambulancia. Muchas veces en estos casos queremos hacer todo, ¿no es cierto? Queremos hacer todo junto. Bueno, no podemos hacer todo junto una misma persona. Es muy importante, y eso cuando hacemos emergencias, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Porque cada uno se va a atender a su tarea. Y asistir a la víctima de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿no es cierto? Eso sería como nuestro orden en cómo actuar en ese momento. ¿Y qué cosas no tenemos que hacer? Porque consideramos que si hacemos estas cosas aumentamos el riesgo de lesión. Sería no improvisar, ¿sí? No mover a la víctima en forma brusca, eso ahora vamos a ir viendo en qué situaciones es muy importante no hacerlo. No permitir que se levante por sus propios medios. Seguramente alguna vez les ha pasado en la calle, o no, pero digo, a veces pasa en la calle que uno ve a una persona que tuvo un golpe, una caída, y enseguida, no, ya estoy bien, me quiero levantar. Eso obviamente que siempre tenemos que ver si lo puede hacer o no. Y obviamente no abandonar a la víctima, ¿no es cierto? Eso por supuesto. Muy bien, entonces, yo recién les hablaba de lo que es la evaluación general de la víctima. Acá hay tres aspectos que se van relacionando uno con otro, pero son tres aspectos fundamentales que son el estado de conciencia, que es la respiración y la perfusión. Por ahí dicen, ¿de qué me está hablando? Bueno, el estado de conciencia es hablarle en voz alta, ¿sí? Habitualmente si yo veo a alguien, por ejemplo, desmayado en la calle, es moviéndolo, ¿no es cierto? Y diciéndole, señora, señora, ¿me escucha? O sea, como que si está desmayado, si está desvanecido, que pueda escuchar mi voz, ¿no es cierto? Después evalúo su respiración. Si, por ejemplo, no me respondió, ahí evalúo su respiración. En general, si me responde, o me puede transmitir lo que le está pasando, o si me está hablando bien, quiere decir que está respirando, ¿no? Después evaluaré si está respirando bien o no. Después, evalúo entonces el estado de conciencia, evalúo su respiración. Muchas veces, si es una persona, no sé, que está muy abrigada, puede ser que no vea si hace movimiento con el tórax para ver si está respirando o no. Entonces, como muestra la imagen, me puedo acercar, ¿no es cierto? Y ahí veo y siento y noto si está saliendo aire por la nariz. Y otra cosa que tengo que evaluar es la perfusión. ¿Qué es la perfusión? Es la coloración de esa persona. Una persona, ¿vieron cuando se le baja la presión o cuando se desmaya, tiene un episodio sincopal? Habitualmente nos ponemos pálidos, ¿no? Esa foto es bastante notoria, fíjense, por ahí uno, si no tiene experiencia en esto, tal vez no es tan fácil darse cuenta, pero nuestra coloración de la piel puede ser más blanquecina, puede ser más roja, más rosada, o puede ser más azulada, ¿sí? En ese caso me está hablando de que hay una falta de oxígeno en los tejidos. Fíjense eso que tiene alrededor la boca el bebé, se llama cianosis, ¿sí? Es esa coloración más azulada, ahí me está hablando de la perfusión. Y otra cosa que ahí lo vuelvo a mencionar es observo la escena. Me puede pasar que yo entro a mi lugar de trabajo y veo una persona desmayada en el piso y no sé qué le pasó. No sé si es diabético, no sé si es asmático. Entonces, el mirar la escena me puede ayudar, ¿sí? Me puede ayudar a pensar qué fue lo que sucedió. Entonces, si yo veo que tengo una persona enfrente en donde su estado de conciencia está alterado, no me responde, si esa persona no respira, ¿sí? O respira mal, ahí tengo que iniciar maniobras de RCP, que eso lo podemos dejar para otro encuentro, pero bueno, no es lo que nos convoca hoy, ¿sí? Pero estas serían las tres cosas que tenemos que tener siempre presentes, sea un niño, sea un adulto, para hacer lo que es la evaluación general de la víctima. El estado de conciencia, la respiración y la perfusión. Muy bien, ahora, esto es lo que les mencionaba de las escenas, ¿no? Ya nos vamos más a las imágenes pediátricas en donde uno
ya se imagina a su hijo, a su sobrinito en ese lugar y empieza como a darnos un poco de escalofríos, ¿no? Pero bueno, esas podrían ser las situaciones, ¿no? Entonces yo llego, por ejemplo, y encuentro a mi sobrino que él está sangrando la nariz. Bueno, ahí evaluaré, veo qué tengo que hacer, cómo lo veo a él. Fíjense acá, puedo ver el estado de conciencia del niño. Es un niño que está despierto, es un niño que seguramente está respirando, está un poco pálido, parece un poco su coloración la constitucional, pero puede ser que también esté pálido porque sangró mucho, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, su estado de conciencia está conservado. Después puedo encontrarme con esta nena curiosa a esta edad que está explorando todo el lugar donde guardamos los productos de limpieza, ¿sí? Entonces, si yo a esta nena me la encuentro toda volcada con líquido en el cuerpo, ahí ya puedo pensar cuál es la situación que pudo haber generado una lesión, ¿no es cierto? Fíjense la de abajo, un niño también, esta edad, como saben, es tremenda, muy curiosos, jugando con una zapatilla, con la luz de una zapatilla al lado de un enchufe, ¿no? Esta nena, después lo vamos a ver, pero por ejemplo tuvo una convulsión. Entonces está ahí en el piso, ya se ve que la posicionaron en una posición recomendada y que ahora vamos a ver cuál es. Y después otras cuestiones de la escena, fíjense este nene por meter la mano en el horno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es pensar que, fíjense que la gran mayoría de estas situaciones las podemos prevenir, ¿sí? Entonces, nuestra principal tarea, o lo que me encantaría que se lleven de esta charla, es que hay muchas situaciones que son prevenibles, ¿sí? Hay otras que no, y hay otras que a veces como padres nos toca estar ante situaciones muy angustiantes, por ejemplo una convulsión febril, ¿no es cierto? Que uno no es que se distrajo, no es que hubo una falta de cuidado del niño y se produjo, pero sí van a ver que hay muchas que podemos evitar, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que lo puedan tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué particularidades tienen los niños para poder tener, o sea, como diferencias con los adultos, ¿no es cierto? ¿Por qué pensamos más en los niños, en este caso, que tiene que ver con este tipo de lesiones? Por un lado, que las estructuras anatómicas de los niños son diferentes, ¿sí? Son más pequeñas. Es más probable que un niño se asfixie, por ejemplo, puede asfixiarse con un maní que yo adulto, ¿no es cierto? El tamaño y las proporciones corporales son diferentes, ¿sí? Si uno evalúa cómo es la distribución corporal de los niños, es totalmente diferente a un adulto, ¿sí? Por ejemplo, la cabeza es un ejemplo bastante claro, en donde cuánto ocupa o qué porcentaje del cuerpo ocupa la cabeza en un niño versus un adulto, ¿sí? Bueno, es lo que dice ahí abajo, la cabeza es proporcionalmente más grande y las vías respiratorias son más estrechas y la lengua es relativamente más grande. Entonces, todo eso favorece a pensar que la vía respiratoria de un niño es bastante vulnerable, ¿sí? En ese sentido, como que puede obstruirse mucho más fácil que la de un adulto. Y además, como otra causa que tienen o otra predisposición que tienen, es que son más propensos a la deshidratación y a la pérdida de calor, ¿sí? Estos son cuestiones fisiológicas y anatómicas importantes para tener en cuenta en los niños, que no es lo mismo que les suceda en la misma situación a un adulto. Muy bien. Entonces, esto que yo les decía antes, ¿en qué situaciones tengo que dar aviso o tengo que activar el sistema de emergencia? Nos puede pasar que, por ejemplo, no sé, voy por la calle y veo en la esquina hubo un accidente de auto, de tránsito, ¿no? Y veo que hay alguien caído en el piso. Entonces, tal vez ya hay alguien socorriendo y me dice, por favor, llama a la ambulancia. Entonces, en esa situación es importante saber de donde yo vivo a qué número tengo que llamar, ¿sí? Eso es fundamental. Y seguramente cuando yo haga llamado a este número, que en provincia es al 107, ¿sí? También puedo llamar al 911, pero en realidad es al 107, tengo que poder decirle en qué dirección estoy, o es lo que me van a preguntar, qué tipo de incidente y lesiones se presentan, o presentan las personas, ¿no es cierto?, que veo ahí, qué cantidad de personas están involucradas,
Si hay riesgo para tercero, lo que les decía antes, no sé, o hay un incendio, o hay otra situación, una pérdida de gas, por ejemplo. Si ya se inició algún procedimiento, y es re importante que tengan en cuenta que siempre el que da el llamado tiene que ser el último en colgar, porque tal vez me quieren preguntar algo más con respecto a la ubicación o con la condición clínica de los involucrados, entonces siempre tengo que ser el último en colgar, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a la información concreta de qué cosas podemos llevarnos de herramientas para utilizar. Vamos a hablar un poquito de estas, las más frecuentes en pediatría son las que están señaladas ahí, que las vamos a ir enumerando una por una. Saqué el accidente cerebrovascular porque por ahí no es lo más frecuente en pediatría. Muy bien, entonces, esto sí es algo con lo que nos podemos encontrar en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Sobre todo, como les decía, los niños pequeños, los niños exploradores. Esto puede ser desde un bebito que ya gatea, 8 o 9 meses, hasta niños más grandes. Pero también es importante conocer las diferentes etapas evolutivas por las que está un niño, porque también nos habla de su interés, ¿sí? Como antes hablábamos de la etapa más o menos año y medio, 2 años, que empiezan a explorar, que ya empiezan a deambular, que todo les llama la atención. Entonces, en esas situaciones es súper importante, como veíamos en la imagen de antes, que los productos de limpieza estén en lugares en donde los niños no lleguen, ya sea porque si lo tengo en una alacena abajo, que esté con llave, o si está en un lugar alto, ¿no es cierto?, que los niños no lleguen. Los medicamentos, ¿sí? A veces pasa una situación frecuente, fuimos a lo de la abuela y se tomó una pastilla para la presión, o sea, tal vez en casa sabemos, porque es todos los días, porque ahí ya lo tenemos en un lugar donde los niños no lleguen, pero ante distintas situaciones pueden estar expuestos a este tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, el atragantamiento habitualmente son objetos pequeños, ¿sí? Puede ser que yo esté ante una situación de obstrucción parcial. Esto es muy importante comprenderlo, porque en general cuando vemos un niño que por ahí está tosiendo, que está queriendo sacar un cuerpo extraño, enseguida queremos intervenir, ¿sí? Entonces, ¿qué es la obstrucción parcial? Yo puedo tener un cuerpo extraño en la vía aérea, pero si el niño está tosiendo, quiere decir que por esa vía aérea pasa aire. Entonces yo ahí tengo que dejarlo que tosa. No tengo que golpearlo, no tengo que tratar de meterle la mano en la boca. ¿Por qué? Porque yo tal vez golpeándolo puedo puedo lograr que esa vía aérea que estaba parcialmente obstruida, con mi golpe yo la terminé obstruyendo, ¿sí? Entonces, si el niño tose, lo dejo que siga tosiendo, ¿sí? El mecanismo de la tos, ¿sí? Es un mecanismo que favorece la liberación o la permeabilidad de esta vía aérea, ¿sí? Distinto es que el niño, como ven en la imagen que está acá arriba, esté haciendo esta señal, ¿sí? Evidentemente, seguramente no pasará aire por esa vía aérea. Entonces, el niño ya tiene otra edad, ¿no es cierto? Pero me está señalando de que no puede respirar. Fíjense, objetos para que se produzca esto son un montón, juguetitos chiquitos, caramelos duros, bolitas ya no se ven más, pero bueno, cuando éramos chicos aparecían más esto, pero puede aparecer alguno. Alimentos, ¿sí? Fíjense, frutos secos que son duros. Pasa muchas veces cuando hay hermanitos más grandes, ¿no es cierto? Que tal vez el bebé chiquitito no juega con esto, pero el hermanito más grande estuvo jugando y quedaron ahí en el piso, ¿sí? Entonces, bueno, la precaución de decir, podemos usar los Lego chiquitos, pero que sea arriba de la mesa o en tu habitación. Todo eso tiene que ver con la prevención de estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa si el nene me está diciendo esto? Y probablemente este nene, después de un ratito de que me haga esta seña con el cuello, no puede respirar y empieza a cambiar su coloración. La maniobra de Heimlich, que estaba nombrada antes, bueno, es esta que está acá, es diferente si yo tengo un lactante o si tengo un niño mayor o un adulto, ¿sí? Lo que yo tengo que pensar es lo que les decía antes. Yo tengo que ayudar a una persona que tiene en su vía aérea un cuerpo extraño obstruyendo. Entonces, mi objetivo va a ser tratar de sacar ese cuerpo extraño, ¿sí? Y como la anatomía es diferente, como hablamos al principio, según el tamaño y acorde a la edad, las maniobras van a ser distintas.
Entonces, si yo tengo un bebé, un lactante, lo que voy a hacer, fíjense, primero lo pone sobre sus piernas, ¿sí? Hacia abajo, y lo que voy a hacer es con la palma de la mano, voy a dar golpes justo como en la línea entre medio de las dos escápulas, ¿sí? Son golpes con fuerza, ¿no es cierto? Porque mi objetivo es tratar de hacer presión para sacar ese cuerpo extraño. Hago 5 golpes y después lo doy vuelta. En este caso parece muy fácil hacerlo, ¿no? Con un muñeco, pero digo, uno en general, cuando esto lo hacemos digamos, en presencial, por ahí es más fácil mostrarlo, pero en general fíjense que con una mano el reanimador puede sostenerlo y después lo va girando, lo sostiene con la otra mano y lo pone para arriba. ¿Qué está haciendo acá cuando lo da vuelta después de que hizo esas 5 compresiones? Es ver si veo el cuerpo extraño para poder sacarlo. En esto es súper importante que si yo no lo veo al cuerpo extraño, no tengo que meter el dedo porque puedo empujarlo, ¿sí? Al cuerpo extraño. Lo que a veces hago es que si lo veo, porque tal vez lo pude desobstruir con los golpes que hice anteriormente, la forma es como barrido con el dedo que hago para no volver a introducirlo, sino para poder capturarlo, ¿sí? Como si fuese un anzuelo. Esta sería entonces para los lactantes. Después, en los adultos, otro tamaño, otra disposición de las estructuras en el cuerpo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poder rodear a la persona por detrás y voy a hacer compresiones con el puño, ¿sí? Voy a agarrar mi mano, fíjense acá, cómo agarra con su mano el puño de la otra mano, y las compresiones que voy a hacer son como para arriba, ¿sí? Diagonal y para arriba, y también con fuerza, ¿sí? Acá están mostrando cómo se agarra, y entonces ahí hago fuerza hacia arriba. Muy bien. Me puede pasar que sea una persona que esté sentada, ¿sí? Lo puedo hacer así, si no la puedo parar a la persona, yo me agacho, porque la fuerza que tengo que hacer va hacia el mismo lugar, o puede ser una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Y esta es otra maniobra que si estoy solo, lo puedo hacer con una silla, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta que me quieran hacer? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, Vamos. Para ahora, va. Perfecto. igual Bueno, es ahora como decís vos, verlo ahí en una foto es diferente. sí, por supuesto, pero bueno, sí es importante, a ver, esto lamentablemente, o por suerte, uno lo entrena en esas situaciones y nada más, pero yo creo que es algo que periódicamente tenemos que recordar estas situaciones y saber qué tengo que hacer, porque son cosas que si no lo uso constantemente, no lo puedo recordar, ¿sí? Obviamente todo lo que uno practica queda más grabado. A ver, ahí me hicieron Sí, una obvio. pregunta que dice, para edades más grandes, bien, me arrodillo, ¿es lo mismo? Ah, no quedó la imagen, me parece, ¿no? Pero si es un niño más chiquito, a ver si puedo volver para atrás. No. Bueno, me arrodillo así como hago con el que está sentado, lo mismo haría con un niño más pequeño, ¿sí? A ver ahí. Fíjense, así la misma posición me pondría o yo arrodillada directamente en el piso, como para hacer lo mismo que el mismo objetivo que hago en este. Muy bien. Ok. Bueno, pasamos a otra situación también bastante frecuente, ¿sí? Todas estas lesiones, la gran mayoría de las lesiones, y sobre todo hablando en niños, se dan en casa, ¿sí? Entonces, eso también está bueno tenerlo en cuenta, no para entrar en pánico, pero sí, insisto con la prevención, que ahora voy a hacer indicaciones puntuales en lo que tiene que ver con quemaduras, pero sí para estar alertas y para poder adecuar el ambiente para, como les decía, para cada etapa del niño, ¿no es cierto? Y tener, si necesito algún tipo de elemento extra en casa, ¿sí? Algún botiquín de primeros auxilios. Entonces, las quemaduras son muy frecuentes en el hogar, como les decía, particularmente en la cocina, ¿sí? Las más habituales son las ocasionadas por líquidos calientes, es súper frecuente, y también pueden producirse por fuego, por electricidad, o sea, quemadura por electricidad, ahora después lo vamos a ver, por vapores,
por planchas, por suerte ahora cada vez planchamos menos, o por líquidos inflamables, ¿sí? Entonces, muchas veces la lesión que veo es esto, ¿no es cierto? Es algo rojo, una extensión, y en general la ampolla se da de forma bastante rápida. O sea, en el primer momento se va a producir la quema de la ampolla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, vamos a ver, lavar con abundante agua a temperatura de la canilla. Lo primero que hago, aunque yo miro la lesión y parece que no se quemó tanto, mi hijo tocó el horno, lo primero que hago es meter el brazo, la manito, lo que se haya quemado, abajo del chorro de agua de la canilla, ¿sí? De agua fría. ¿Qué pasa si se quemó directamente con el fuego? ¿No es cierto? Si tocó el fuego, tratar de tranquilizar a la víctima. Esto es re importante, sobre todo con adultos, que es más frecuente que tengan, retirar lo que es ropa, anillos, pulseras o cinturones que no estén adheridos a las quemaduras, ¿sí? Van a notar que al principio, ni bien hay una quemadura, después de un ratito empieza a inflamarse, a edematizarse toda la zona. Entonces puede pasar que si yo no saqué el anillo inicialmente, después no lo puedo sacar, y no, bueno, en el peor de los casos habrá que cortar el anillo, pero lo que puede pasar muchas veces es que ese anillo, reloj, lo que sea, haga compresión, ¿sí? Y no deje pasar la circulación de la sangre hacia esa zona distal, a ese dedo, por ejemplo, que tiene que seguir circulando, ¿sí? Entonces, inmediatamente saco anillo, pulsera, lo que vea. Si hay ropa, por ejemplo, y me estaba cocinando y se me prendió fuego la ropa, la manga de mi camisa, saco la ropa, ¿sí? Porque eso también muchas veces sigue quemando. ¿Por qué busco poner el miembro quemado abajo del agua? Porque eso me va a ayudar a bajar la temperatura, ¿sí? Y que la lesión de la quemadura no siga generándose, extendiéndose en esa zona. Por eso aplico agua sobre la lesión. Bueno, y evaluaré la gravedad de la lesión y llamaré al servicio de emergencias o iré a un centro de emergencia. ¿Qué cosas no tenemos que hacer? No tenemos que poner hielo, no tenemos que poner cremas inmediatamente, siempre si es una quemadura importante, lo ideal es que primero sea evaluado por un médico. No poner dentífrico, esto es algo bastante habitual por ahí, así como remedio casero, ni ninguna otra aplicación, ni ninguna otra solución de forma local. Y si veo ampollas, no tengo que romperlas, ¿sí? Eso es muy importante también. A veces después se rompen solitas, pero bueno, no tengo que romperlas yo. Muy bien. Eso con respecto a las quemaduras. Como les decía antes, nuestra tarea fundamental es la prevención. ¿Cómo puedo prevenir quemaduras? Obviamente cocinando, tratar de cocinar en las hornallas de atrás, en la medida que pueda, siempre que haya niños alrededor. Usar las hornallas de atrás es una buena estrategia. Tratar de no dejar los mangos de las ollas hacia afuera, ¿no es cierto? Que por ahí, como esa fotito que veíamos antes, que el nene se asoma y dice, uy, qué interesante esto, y tironea de ese mango de olla y le cae, no sé, un aceite caliente en la cabeza. Evitar hacer vapor con olla caliente, ¿sí? En alguna época se usaba mucho esto de hacer vapor y tener al nenito ahí colgado para que le haga vapor con el agua caliente. Eso es muy probable que el niño se queme, ¿sí? Después, por ejemplo, a estas edades también, cuando uno utiliza manteles en la casa, a veces pasa que, no sé, yo estoy tomando un mate caliente y el nene tira del mantel, o un café caliente, un té caliente, y el nene tira del mantel y le cae en la cabeza, ¿sí? Lo mismo, bueno, si estoy tomando mate, café, alguna infusión caliente y tengo un bebé o un nenito a UPA, es importante siempre estar atento con eso, cerrar el termo del mate, nosotros que somos tan materos, cerrar el termo cada vez que puedo cebar el mate o no. Todo eso a veces parecen como un poco exageradas las medidas, pero la realidad es que lo que hacemos es disminuir la posibilidad de lesión, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos con las caídas y las fracturas, ¿sí? Fíjense que son situaciones que los que tenemos hijos chiquitos, que estamos expuestos constantemente, todos los días estamos con todo esto, conviviendo con todo esto. Entonces, fíjense acá, ¿no? Este bebito o este nene que se está trepando por la escalera, más allá de que uno tiene que tenerlos a la vista, habrá estructuras que permiten más exposición a lesiones, ¿no? Es importante que yo tenga
puertitas en las escaleras o en barandas, evaluar, no sé, obviamente en balcones tengo que poner cercos y ese tipo de cosas, adecuando siempre el ambiente. Después, si ante una caída se produce una fractura, ¿sí? Yo veo ahora, vamos a ver una imagen de una fractura, lo que tenemos que tratar es de no movilizar a la víctima ni al miembro, ni al miembro fracturado, porque puede agravarse la lesión, ¿sí? Esto cuando es un miembro inferior, un miembro superior. Fíjense ahí, ¿no es cierto? Ahí yo, si mi hijo se cayó estaba en la plaza, se cayó del pasamano y quedó con esta fractura, con la mano así, puedo evaluar o a ver si no tiene lesión en otro lugar, ahí lo puedo sentar, ¿sí? No es que no lo puedo mover, lo puedo sentar. Y sí, lo mismo que dijimos anteriormente como para las quemaduras, ¿no es cierto? Retiro anillos, retiro pulseras, retiro relojes. Piensen que todo lo que esté después de donde está lesionado seguramente se va a hinchar, o lo que esté cerca, ¿no es cierto? Se va a hinchar por la lesión de los tejidos que hay ahí. Entonces, siempre retiro todo lo que puede llegar a comprimir después, ¿sí? Si necesito trasladar a la persona, si es una fractura no compleja del miembro, ya sea del brazo o de la pierna, tenemos que tratar de inmovilizar con un objeto rígido, ¿sí? Puede ser una madera, puede ser un palo, puede ser un cartón, ¿no es cierto? Y lo que hago es que, ahora lo vamos a ver en una imagen, ahí, fíjense que trato de inmovilizar y lo sujeto, si acá la fractura está acá, o sea, lo sujeto antes y después, ¿no es cierto? Trato de ese lugar no tocarlo donde se produjo la lesión, ¿sí? Eso lo que hace es como que lo mantiene estabilizado, ¿sí? Para que no se sigan moviendo las lesiones y además ayuda a mejorar el dolor, a disminuir el dolor. Si tengo ahí, y antes, hasta que me voy al hospital o a donde tenga que ir, si tengo algún analgésico, obviamente se le puede ofrecer, y si no, se le dará en el lugar de emergencia. Y algo importante, esto por ahí no es tan frecuente por suerte, pero bueno, si tengo una fractura expuesta, ¿sí? Si en este caso saldría un hueso, si veo sangre, si veo músculo por ahí, por la lesión, no tengo que tratar de reintroducir nada. Lo cubro con una gasa, con una tela limpia, inmovilizo y me voy al sistema de emergencia, ¿sí? Muy bien, esto es lo que les decía antes. Perfecto. Bien, y tal vez no se fracturó, pero puede haber un corte, ¿no es cierto? Una herida cortante. Esto también es algo muy frecuente en pediatría. Puede ser una herida cortante, fíjense cómo a este nene le pasó en la frente, o puede ser una escoriación, ¿sí? Una herida con digamos, un raspón, digamos, en otras zonas del cuerpo, ¿sí? En esas situaciones, lo que tengo que tratar de hacer es lavar bien la herida, ¿sí? Lavar, lavar, lavar con abundante agua. Piensen que habitualmente en estos lugares donde se raspan, no sé, en el asfalto, son lugares muy sucios, ¿sí? Muy contaminados. Entonces, al perder la capa de la piel que me protege para que los microorganismos ingresen, están metiéndose bichitos en zonas más profundas, ¿sí? Entonces, eso puede después, además de la lesión, infectarse. Entonces, por eso es muy importante poder lavar con abundante agua, que corra bastante agua por la herida. Sangra, sigue sangrando, no pasa nada, pero yo lavo bastante. Y algo importante que ahí está bien remarcado, es fundamental tener las vacunas al día también, ¿sí? Acá en este caso lo que buscamos evitar es el tétanos, ¿sí? Que con las vacunas, si yo tengo un tipo de herida de estas, si mi hijo está bien vacunado, no tengo que hacer ninguna cosa extra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una herida de este tipo? Si la herida no sangra, como les decía, lavo bien con agua y seco con un paño, ¿sí? Si fuese la del codo, la escoriación que vimos antes, seco con un paño limpio, ¿sí? Si sangra poco, lo mismo, lavo bastante y con un paño limpio trato de comprimir un poquito como para frenar ese sangrado. Nuestro cuerpo tiene mecanismos que ayudan a formar ese taponcito de sangre. Entonces, en ese caso, voy a favorecer ese frenado del sangrado, ¿sí? Y si sangra mucho, si es una herida en donde sangra, yo lo lavé, pero seguramente esta frente que vimos antes del niño, seguramente sangró bastante.
Ahí lo mismo, lavo bastante y voy a hacer siempre con un paño limpio, con una gasa limpia, una compresión fuerte, ¿sí? Para poder frenar ese sangrado. Mientras tanto voy a donde lo tenga que atender, ¿sí? Muy bien, entonces, es importante no hacer torniquete, ¿sí? No hacer una compresión a veces cuando hay una herida, no sé, por ejemplo en el antebrazo se hace un torniquete en el brazo para que no vaya tanta sangre y sangre menos. No, eso no tengo que hacer torniquete, ¿sí? Y siempre que tengo una herida abierta, tiene que ser evaluada lo antes posible. Más o menos contamos con 6 horas para poder suturar, ¿sí? Si pasa ese tiempo, en general las heridas no se pueden suturar. Entonces, por eso es importante hacer una consulta rápida. Y esto es lo que les decía antes, bueno, si sigue sangrando mucho, obviamente que siempre tengo que consultar. Hay zonas que saben que sangran mucho más fácil, ¿sí? El cuero cabelludo, por ahí las extremidades, los dedos, ¿no es cierto? La yema de los dedos que sangran mucho más fácil. Y siempre otra cosa importante, si ahí tengo un sangrado, por ejemplo, me corté el dedo, tratar de levantar por encima de mi cuerpo, o sea, por encima de la zona del tórax, el miembro afectado como para disminuir el sangrado, ¿sí? Si es una pierna, trato de elevar un poquito la pierna para que sangre un poco menos. Muy bien, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Están despiertos? Bueno, creo que sí, entiendo que sí. Muy Sí, bien. sí, Doc. Sí, muy bien, genial. Bueno, seguimos con las intoxicaciones, ¿sí? Esto mencionaba un poco antes, los niños pequeños son muy propensos, ¿sí? a tener riesgo de sufrir una intoxicación, lo que les decía, la curiosidad. Las intoxicaciones pueden producirse por ingestión, porque, por ejemplo, decíamos, me tome la pastilla de la presión de la abuela, porque inhale, ¿sí? Por ejemplo, un gas, un monóxido de carbono, o por contacto con la piel. Recordemos que nuestra piel, y más aún la de los niños, absorben, ¿sí? Entonces, más allá de que me puedo quemar, también me puedo, no sé, con un limpia cañería, ¿no es cierto? Estas cosas que son muy abrasivas, más allá de que me puede quemar la piel, además me puedo intoxicar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas me pueden hablar de una intoxicación más allá de lo que dijimos de la escena, ¿no? Llego y tengo a mi sobrinito que lo veo con el frasco de lavandina en la mano y todo mojado, y seguramente que tomó algo, ¿no es cierto? Pero además de eso, tal vez yo no lo vi, y después comienzan con malestar, con dolor de cabeza, con mareos, náuseas, vómitos, con ardor o dolor de garganta, ¿sí? Con tos repentina, no un nene que está lleno de mocos y que está tosiendo, sino que de un momento a otro empezaron con tos, con dificultad para tragar, para respirar, si hay babeo, por ejemplo, ¿sí? Si hay falta de fuerza, de repente a veces pasa en el campo, por ejemplo, con plaguicidas que se utilizan, somnolencia repentina, que el nene medio que se duerme, obviamente ni hablar si aparecen convulsiones o si hay algún tipo de desvanecimiento, ¿sí? Esto que lo que les decía antes, si hay algún envase de plaguicida, medicamento cerca de la víctima o resto de alguna sustancia, también me pueden hablar de que hay una lesión por una intoxicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el contacto fue por piel, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sacar lo que decíamos lo mismo con la quemadura. Saco rápidamente la ropa porque si no sigue estando en contacto con el tóxico o con el irritante. Y lavar con abundante agua durante 15 o 20 minutos. Es un montón. Yo tengo que estar 15 o 20 minutos con, no sé, el brazo debajo del agua, ¿sí? ¿Para qué? Para, además de apagar si es alguna cuestión, alguna sustancia abrasiva, para poder seguir barriendo el tóxico de la piel para que no se siga absorbiendo, ¿sí? Y otra vez, no le pongo nada a la lesión, no le pongo ni grasa, ni aceite, nada de eso. Si el contacto fuera por una vía inhalatoria, ¿sí? Si yo sospecho, por ejemplo, como decía, la intoxicación por monóxido de carbono, lo que tengo que hacer es, primero saco a la víctima, ¿sí? Del lugar, lo puedo poner, o idealmente lo puedo poner en un lugar abierto y bien ventilado, y después vuelvo, o sea, apago la fuente de combustión y dejo abiertas las ventanas, ¿sí? Porque a veces puede pasar que si yo vuelvo al lugar, puedo intoxicarme yo también, entonces, o alguien que venga, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante que abra las ventanas y ventile. Si fue
por ejemplo, en el ojo, ¿sí? Algo que me pueda saltar en el ojo, lo que tengo que hacer es lavar el ojo con agua. Si tengo solución fisiológica sería lo ideal, pero tal vez no tenga solución fisiológica. Con agua a temperatura ambiente lo mismo, durante 15-20 minutos. Dejo que lave, ¿sí? Idealmente siempre es el ojo que está afectado, lo inclino hacia ese lado como para poder lavar. Si yo voy a lavar el otro, me va a caer para todos lados, ¿no es cierto? Entonces trato de que el niño incline la cabeza hacia ese lado. Después, si fue por ingestión, o sea, por contacto por vía oral, es importante tratar, o sea, evitar que ese niño vomite, no lo tengo que hacer vomitar yo, ¿sí? O evitar que tome líquido, ni hablar a una persona que está inconsciente, ¿sí? Que está medio confundida o que tiene dificultad para tragar. Eso es muy importante porque a veces puedo empeorar la lesión que ya tiene el niño con lo que tomó, ¿sí? Siempre antes de administrar algo por boca a una persona que ingirió un producto potencialmente tóxico, tenemos que comunicarnos con un centro de toxicología para ver si es seguro que tome algún líquido o no, ¿sí? Entonces, si está desmayado, si está medio adormecido, no le doy nada, nada de nada. Ahora, si está despierto, si está consciente, muchas veces yo no sé el volumen, o sea, no sé qué cantidad tomó, pero tengo que conocer, o es importante poder saber qué es lo que tomó para poder dar información y que me puedan asesorar. Bueno, sí, puede tomar agua, no, llévalo directamente al hospital, ¿sí? Entonces, siempre es bueno tener estos números, vieron que si uno observa los productos de limpieza, todos tienen el número de información para el Centro Nacional de Intoxicaciones. Está el Hospital Posadas y está el Hospital Gutiérrez también. Entonces, otra cosa importante para tener en cuenta con esto es, muchas veces se compran los productos de limpieza en botellas, o sea, que los venden sueltos, en botellas de Coca-Cola, en botellas de gaseosa, ¿no es cierto?, de agua mineral, muchas veces productos transparentes. Entonces, insisto con lo que es el rótulo de los productos, ¿sí? Y el que no estén al alcance de los niños, porque el niño no sabe si eso que veo en un envase de gaseosa y que me la dan de otra forma, no lo puedo tomar, ¿sí? Es tentador tomarlo. Y siempre, si le llega a pasar que uno en lugar de llamar por teléfono sale corriendo al hospital, tratar de llevar el envase de lo que ingirieron, ¿sí? Porque a veces llegan al hospital y es, ¿qué tomó? No sé lo que era. Bueno, para nosotros en la emergencia, contar con ese envase, con una foto, con lo que sea de los ingredientes o del producto, es muy útil, ¿sí? Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos con intoxicaciones. Lo mismo, por ejemplo, si tomó medicamentos, que yo no sé cuánto tomó, llevo lo que sospecho que haya tomado, ¿sí? Muy bien. Seguimos con la electrocución. En este caso, la electrocución es cuando hay una descarga eléctrica, ¿no es cierto?, hacia una persona. Pueden producirse lesiones externas, ¿sí? Lo que veo, una quemadura, fíjense, esa es la mano de un adulto, pero así se puede ver una quemadura por una electrocución. Pueden haber además lesiones internas, que son daños de órganos, que nosotros no lo vemos por fuera. Muchas veces pasa que uno dice, le di una patada, le veo una quemadura, con esto seguramente todos consulten, pero imagínense que tengo una quemadura así chiquitita y digo, bueno, le lavé con agua, ya está, es una quemadura y nada más. No, tengo que ir al hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones de órganos internos, ¿sí? Y eso lo tenemos que ir controlando. Entonces, la gravedad de la lesión va a depender del voltaje y de cómo circula la corriente por el cuerpo. Siempre es importante recordar que no tenemos que intentar manipular cables que estén caídos o tocar a la persona afectada si sigue en contacto con lo que creo que hizo la descarga, ¿sí? Si yo veo que una persona está tocando, no sé, un velador que está enchufado y veo que se está electrocutando, lo tengo que sacar de alguna manera que no sea yo agarrando a la persona, ¿sí? Vieron que a veces se usa, por ejemplo, un palo de escoba, algo que no conduzca la energía, la electricidad, porque si no yo también, va a ser en mí el circuito de la electricidad y me voy a dañar yo también, ¿sí? Bien, entonces, más allá de qué tenemos que, o sea, más allá de cómo evitaríamos todo esto, que sería tener una conexión eléctrica segura, tener los enchufes tapados en los niños chiquitos, en los exploradores,
supervisar si los niños están con algún aparato electrónico, ¿no es cierto?, que esté funcionando, que estén manipulando, siempre hacerlo calzados, enseñarle a los chicos que tienen que abrir la heladera calzados. A veces pasa en el verano que abren la heladera, incluso los adultos que abren la heladera mojados que salieron de la pileta y tocan la heladera así, ¿sí?, sin calzado que aísle. Eso es muy importante en lo que es prevención de electrocución. ¿Qué cosas sí tenemos que hacer? Bajar la llave general de electricidad, ¿sí? Eso es importante. Utilizar un elemento... Esperen que se sigue sumando gente. Utilizar un elemento de madera, de plástico o de goma, que son aislantes, para poder, digamos, sacar esta conexión o aislar a la persona del cable o del artefacto. Fijarse si respira y si responde a las palabras, si no, tengo que reanimar a la persona. Puede ser que después de que yo logré sacarla del contacto con lo que le dio la electricidad, quede desvanecida la persona, ¿sí? Entonces ahí, otra vez, la evaluación general de la víctima. Tengo que ver el estado de conciencia, tengo que ver si respira y tengo que ver la coloración, ¿sí? Bueno, acá, dependiendo cada cosa, ¿no es cierto? Si respira, pero se desmayó, se pone pálida o se marea, recostarla en una zona seca y cómoda, colocarle los pies sobre un objeto alto, ¿sí?, como las piernas para arriba, y cubrirla con un abrigo, ¿sí? Siempre es importante que cuando una persona, por cualquier situación, esté mareada, esté desvanecida, yo la pueda recostar, porque a veces puede ser que por alguna situación se desmaya y además de lo que le está sucediendo, se puede golpear la cabeza, golpear con la punta de una mesa, ¿sí?, y agravar el daño que está generando. Y si está consciente, tratar de tranquilizarla. Es súper importante permanecer con la persona hasta que llegue la emergencia médica, ¿sí? Poder acompañarla, abrigarlo, es importante, y tratar de darle tranquilidad. ¿Qué cosas no tenemos que hacer? Acercarse a menos de 6 metros si la persona se electrocutó con una línea de alta tensión. Esto no es algo habitual, pero bueno, esto es porque puede seguir generando algún tipo de descarga. Poner sobre la quemadura, esto ya lo dijimos en quemadura, hielo, manteca, cualquier ungüento, cualquier cosa extraña, no lo mencioné antes en quemadura, pero fíjense que acá menciona algodón. Piensen que si yo voy a poner algodón sobre una quemadura, eso se puede pegar, entonces después le va a doler más a la persona. Algodón no, por eso hablábamos de algún tipo de compresa limpia, ¿sí?, alguna gasa limpia, por ejemplo. Y otra cosa que no tenemos que hacer, mover a la persona electrocutada, a menos que haya algún riesgo de otro peligro, ¿no? Si estoy en un lugar que se está prendiendo fuego, obviamente que la tendré que correr del lugar para poder asegurarla. Muy bien, bueno, hablamos ya de electrocución, hablamos de quemaduras, hablamos de cortes, hablamos de intoxicaciones, de fracturas. Ahora vamos a hablar de convulsiones, no quedan tantas, así que ya les cuento para que sepan que nos quedan poquitas. Bien, las convulsiones, entonces, ¿qué sucede si yo tengo una persona delante mío que tiene una convulsión? Mi hijo o cualquier persona. Lo más importante y lo más difícil es tratar de mantener la calma, ¿sí?, y tranquilizar a las otras personas. Evitar lesiones en la víctima, como decíamos antes, ¿sí?, con otras lesiones. Retirar, por ejemplo, elementos duros o filosos que tenga alrededor, ¿sí?, una cadenita, anteojos, corbatas, ¿sí? Todo eso es importante porque la persona, dependiendo del tipo de convulsión que tenga, pero si tiene movimientos fuertes puede lastimarse. Tratar de mirar el reloj y poder saber cuánto tiempo dura esa convulsión. Si dura más de 5 minutos, siempre tengo que iniciar, o sea, tengo que pedir que alguien llame a emergencia y yo me quedo con esa persona al lado, ¿sí? No evitar tratar de frenarlo, ¿sí?, no retenerlo o evitar que se mueva. No lo van a lograr, ¿sí? Piensen que es una descarga eléctrica, digamos, en el cerebro de esa persona que produce los movimientos involuntarios y tienen mucha fuerza, entonces no tengo que sostenerlo, tengo que tratar de recostarlo de costado, ¿sí? Esa es la posición de seguridad que dice. Para esto que decía antes, acostarlo en un lugar para que no se lastime, que no tenga nada alrededor. Y recuerden que no se puede tragar la lengua, esto es como un mito que existe alrededor de la convulsión, porque muchas veces uno intenta meter la mano adentro de la boca para que no se trague la lengua y termino lastimado, ¿sí? Me termina mordiendo porque
muchas veces el lugar donde hay movimiento involuntario con contracción es la mandíbula también, ¿sí? Entonces, no tengo que meter la mano en la boca, lo que tengo que hacer es ver cuánto tiempo dura, si puedo observar, si es una persona que yo ya sé que tiene convulsiones, o si puedo lograr hacer y observar qué partes del cuerpo mueve y si hay alguna otra cosa, como puede haber pérdida de esfínteres, ¿sí? Pérdida del control de esfínteres, y cuánto tiempo dura, sería ideal, ¿sí? No abandonar nunca a la persona hasta que se recupere. A veces puede ser una convulsión cortita y la persona enseguida se recuperó. Y si enseguida se recupera, no tengo que inmediatamente ofrecerle líquido o alimento hasta que no esté bien despierta. Muchas personas después de tener una convulsión quedan en un estado, ¿no es cierto?, posictal se llama, que es como que quedan más adormecidos. No tengo que ofrecerle líquidos ni comida en esa situación, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense qué cosas son importantes y ante qué situación sí o sí tengo que activar el sistema de emergencia ante una convulsión. Si duran más de 5 minutos, como dijimos antes, ¿sí? Si se repiten, eso también es importante. Si la persona después de la convulsión no se despierta, ¿sí? Si se lesionó, por ejemplo, durante la convulsión, o ni hablar si tuvo la convulsión estando dentro del agua, porque pudo haber tragado líquido, o si la persona tiene alguna otra situación, alguna otra enfermedad, como puede ser una condición cardíaca, puede tener diabetes, si está embarazada y tuvo una convulsión, ¿sí? En esos casos sí o sí tengo que hacer que esa persona o la venga a buscar en la ambulancia o alguien la lleve a un hospital, ¿sí? Muy bien. Bueno, y para ir terminando vamos a hablar de otra situación que es muy frecuente en los niños, ¿sí? Que son los objetos extraños, ¿sí? Los chicos, como decíamos antes, son muy curiosos, buscan cosas, encuentran cosas en lo que es de todos los días y a veces pueden colocarlos en lugares donde decimos, ¿y ahora qué hago con esto? Como puede ser en los ojos, pueden ser los oídos y puede ser la nariz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo veo que un niño se metió algo en el ojo o le veo el ojo irritado? ¿Sí? Tal vez no le voy a ver el objeto extraño, pero sí puedo ver que se queje de dolor, de ardor, tenga mucho lagrimeo, no puede tener el ojo abierto o le veo el ojo muy colorado, esto de forma repentina, ¿sí? Abrupta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dijimos antes, tratar de lavar el ojo afectado inclinando la cabeza hacia ese lado, con agua corriente o con solución fisiológica. No usar hisopos de algodón, gasas o ninguna cosa, digamos, más firme o más dura para tratar de extraerlo, porque a veces puedo terminar lesionando más yo, ¿sí? No frotar, no ponerle gotas, no poner cremas. Y si la molestia después de hacer ese lavado por un buen rato continúa, tengo que trasladarlo a una guardia o a un centro oftalmológico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si viene mi hijo y me dice, o a veces pasa que el hermano mayor cuenta, porque a veces son edades en donde el hijo que lo hizo todavía no hablan, pero que se metió algo en el oído, ¿sí? A veces pasa que por ahí yo lo veo así de lejos, le trato de mirar la oreja y veo que es una de los mostacillas que usan para hacer pulseritas, por ejemplo. Bueno, no tengo que tratar de sacarlo con pinza, o sea, yo no tengo que hacer nada porque seguramente no tenga los elementos, los materiales apropiados para hacerlo, y porque, como les decía antes, puedo seguir lastimando o puedo lastimar más. En general, en el oído no es una emergencia, ¿sí? En general puede esperar al día siguiente si me pasa esto a las 12 de la noche, excepto que sea un insecto, que eso a veces también puede pasar. ¿Cómo se puede manifestar? Por dolor, por inflamación, por vómitos, por náuseas, porque no escucha bien o porque siente que tiene un objeto o porque siente el oído tapado, ¿sí? Y si hay un insecto, a veces tiene el zumbido del insecto en el oído. Si hay algo, por ejemplo, si hay mucho dolor, si sale pus ni hablar, siempre tengo que trasladarlo a una guardia tratando de que ese oído quede para abajo, ¿sí? Eso no necesariamente va a salir el objeto, pero bueno, sí va a hacer que no termine lastimando hacia adentro, ¿sí? Muchas veces en el conducto auditivo externo no produce mucha lesión, pero tal vez hacia adentro sí. Bien, y otra situación frecuente es que se metan algún cuerpo extraño en la nariz.
Entonces, muchas veces, ¿esto qué pasa? A veces puede ser que genere esa molestia ahí, que yo lo vea, está todo bien, pero a veces puede ser que ese objeto vaya hacia atrás, ¿sí? Que el niño lo inspire y pueda ir hacia la vía respiratoria. Entonces, produciendo una obstrucción por cuerpo extraño, como vimos al principio, un atragantamiento, ¿no? Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es de eliminarlo de forma rápida y por completo. A veces es una bolita como se ve ahí, yo veo que está entero, pero a veces puede ser, no sé, una miga de pan, puede ser comida, no sé si está entero o no, ¿sí? Suelen generar inflamación de la nariz, a veces veo secreción como de un moco medio asqueroso o con olor, ¿sí? O pueden generar dificultad para respirar. A veces hay chicos que yo no me doy cuenta cuando lo hizo y tal vez veo que aparece con salida de moco como medio constante de una sola narina o que tiene olor feo, ¿sí? Entonces ahí siempre, más allá de que yo puedo mirar, siempre tengo que consultar. ¿Qué puedo llegar a hacer si lo vi en el momento que lo hizo? Tratar de que expulse sonando la nariz, tapando la narina, digamos, en donde no veo el cuerpo extraño. Eso no es tan fácil porque habitualmente si son niños no pueden sonar muy fuerte, pero bueno, es algo que puedo intentar en niños mayores. Si de esa manera no se logra sacar el cuerpo extraño, tengo que ir, sí, a un centro hospitalario, ¿sí? Esto no lo puedo dejar para el día siguiente de ninguna manera, tengo que consultar en el momento. Muy bien, y este les prometo que es el último, el sangrado nasal, también muy frecuente en pediatría, se llama epistaxis también, y es el sangrado, ¿sí?, de la nariz. Los niños tienen, en realidad todos tenemos la mucosa de la nariz por dentro de la nariz, tiene vasos muy chiquititos que sangran fácilmente. A veces en esta época del año, que ya los chicos empiezan con moco, la mucosa está más inflamada. Y lo otro que tienen los niños es que se meten los dedos en la nariz, entonces a veces eso genera el sangrado, ¿sí? En general, el sangrado de la nariz frena solito, ¿sí? ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Habitualmente es una sola de las narinas, ¿no es cierto?, que sangra, entonces yo puedo visualizar cuál es, tratar de sentar a la persona, mantenerla en la cabeza con posición neutral. En algún momento era hacia adelante, hacia atrás nunca, porque piensen que ese sangrado, si llega a ser abundante por alguna situación, la persona se puede ahogar, ¿sí?, con el mismo sangrado, pero siempre lo ideal es en posición neutral la cabeza. A veces se puede hacer lo mismo, que suene la nariz, como para terminar de sacar y formar el coágulo, y después comprimir la nariz con una gasa, con una compresa. No meterlo adentro, fíjense que en el nunca dice inclinar la cabeza hacia atrás o colocar gasas o algodón adentro, porque si no después tenemos lo otro, ¿no es cierto? Tenemos el que nombramos antes, el cuerpo extraño, si se me mete el algodón hacia adentro. Entonces, puedo comprimir, si yo veo que es, por ejemplo, esta narina, puedo comprimir con una gasa, eso va a favorecer que se forme el tapón, digamos, digamos la cascarita por la misma coagulación de la sangre. Y muchas veces así cede el sangrado solito. Puede pasar que después el nene estornuda, ¡boom!, vuelve a sangrar porque se salió el taponcito. Pero en ese caso, si sigue sangrando, tengo que consultar en la guardia, ¿sí? A veces hay niños que tienen algunos vasitos, o sea que son muy propensos a los sangrados de la nariz. En ese caso siempre es bueno, más allá de que sean autolimitados, o sea que frenen solitos, poder hablarlo con el pediatra, como para ver si es necesario hacer algún tipo de evaluación extra o no. Y lo otro importante con los sangrados nasales es pensar si también hay sangrados a otros niveles, ¿sí? Si también, no sé, hace pis con sangre, hace caca con sangre, eso ya es otra cosa que tenemos que tener presente. Pero en el momento del sangrado de la nariz, esto, lo que les mencionaba recién, es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, como conclusión y con que se lleven esto, me siento feliz, es trabajar en la prevención, ¿sí? Prevenir este tipo de lesiones, como decía antes, adecuando los ambientes a cada edad y a cada niño, teniendo vacunas al día, como mencionábamos, por las heridas cortantes, saber qué hacer. Si, por ejemplo, no sé, en mi casa queda mi hijo al cuidado de una niñera, que sepa qué tengo que hacer, a quién tengo que llamar, poder dejar números de contacto, números de emergencia visibles, que la persona que lo cuide tenga o el DNI a mano, ¿no es cierto? Hoy en día con el celular tenemos todo, digo, una foto del celular, una foto del carnet de la obra social, todas las cosas que necesitamos ante una situación de emergencia.
Tratar de mantener la calma es muy difícil, pero es lo que nos lleva muchas veces a evitar estos no que dijimos que no porque podemos lastimar, manteniendo la calma. Y en los casos que consideramos necesario, iniciar la cadena de atención. ¿Sí? Esas son las conclusiones. Muy bien, bueno, espero no haberlos aburrido y haberles ofrecido herramientas para poder actuar ante estas situaciones. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos sin problema. Muchas gracias, Belén. Acá en el chat tenemos algunas preguntas. Permiso. Natalia Espinosa pregunta si para golpes grandes que se hinchan, ¿qué se debe hacer? Bien. Bueno, muchas veces es el chichón, ¿no es cierto?, en la cabeza o en algún lugar. Siempre tengo que ver si yo tengo de alguna forma, no sé, se cayó de algún lugar alto y puedo sospechar que hay una fractura. Ahí siempre tengo que concurrir a una guardia, ¿no es cierto?, después del traumatismo. No poner nada de forma local, ¿sí? Esto que decíamos, no poner manteca, no poner el churrasco, no poner todas esas cosas de mitos que se van transmitiendo en las generaciones. No es necesario no poner nada local. Y el hielo, obviamente que es un buen antiinflamatorio. La realidad es que es muy difícil tener a un nene de 2 años, 3 años, un nene chiquito que se quede quieto con el hielo. Entonces muchas veces termina siendo peor o más traumático para el niño ponerle hielo que no ponérselo. Si lo puedo hacer, buenísimo. Y sí le puedo dar una dosis de analgésico, ¿no es cierto?, que va a ayudar como analgésico y como antiinflamatorio, ¿sí? Pero bueno, siempre eso teniendo en cuenta que no haya una lesión mayor que tenga que consultar o que tenga que ser atendida de otra forma. Bien, y por acá hay otra pregunta también de Natalia, que supongo que se refiere a la maniobra de Heimlich, que dice: Doc, y para edades más grandes que lactantes pero niños, ¿es la misma forma que en los adultos? Corregime, Natalia, si te referías a eso. Sí, esa la hizo Bueno. cuando la estábamos haciendo y se la mostré, Ah, que ok. es como, esperen que vuelvo para atrás, esto. Sería, yo me tengo que arrodillar, pensé que me había quedado la fotito de ese, pero se ve que no. Me tengo que arrodillar para estar a la altura, ¿sí? Por ejemplo, en general arrodillado estoy. Si es un nene, no sé, de 5 años, me voy a arrodillar para poder rodearlo y para yo poder hacer la maniobra con el puño, esta que mostrábamos antes, con el puño hacia arriba, en un niño más bajito. Entonces yo voy a tener que bajarme para poder hacer la misma presión, ¿sí? Pero el objetivo sería el mismo que este que ven ahí en el que está sentado. Bien, ahí nos contesta Natalia. Bueno, si hay alguna preguntita más, si quieren abrir el micrófono, pueden ponerla por el chat y yo se las voy leyendo a Belén. Hola doctora, buenas tardes, me llamo Mariano. Le quería hacer una consulta. Si hace poco ayudé a una chica que en la calle le dieron convulsiones y si existe la posibilidad de que se muerda la lengua y se lastime. Gracias, Mariano, por la pregunta. Sí, se puede morder la lengua y lastimar. Sucede muchas veces. Lo importante es saber que nosotros no tenemos que hacer nada para evitar eso, ¿sí? De hecho, no lo podemos evitar. Y acá puede lastimarse la lengua, sí, pero no es que se va a tragar o se va a ahogar con su propia lengua. Entonces, no tengo que hacer nada más que, como les mostré, colocarlo en una posición segura, en un lugar seguro para que no se lastime con los movimientos que tenga. Y como de costado, eso es lo que va a favorecer. A veces puede haber, por ejemplo, un vómito, en donde ahí sí es importante poder tenerlo de costado para que no se aspire el mismo vómito que tiene. Pero con la lengua no hay que hacer nada.